Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amo, gracias por tu amor infinito, Señor. Te amo, gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Señor, bendito Rey, Señor, por tu paciencia, Señor, por tu fidelidad, Señor, bendito Rey, Señor, que aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel, Señor, tú no te puedes negar a ti mismo, Señor, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. No tenemos forma como pagarte, Rey Santo, Señor, sino amándote también a ti, Rey Santo, Señor. Y así como dice tu palabra, Señor, que el que te ama, Señor, es el que guarda tu palabra, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias te damos, Rey, por compartir con nosotros, Señor, tus atributos, Señor, bendito Rey, Señor. Por compartir, Señor, tu amor, el gozo, la paz, Señor, la santidad, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por compartir con nosotros la paciencia, la benignidad, la bondad, Señor, la humildad, la verdad, Señor, la fidelidad, Señor, la mansedumbre, Señor, la templanza, Señor, la justicia, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por compartir tus atributos, Señor, bendito Dios, Señor, tu poder, bendito Rey, tu autoridad, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Señor. En medio de los santos, Señor, te bendecimos, Rey Santo, Señor. En medio de los santos, Señor, te exaltamos, Rey. Gracias, Rey Santo, Señor. Solo tú, Rey, eres digno de alabanza, Señor. Solo tú, Rey, eres digno de exaltación, Señor. Gracias te damos, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor. Colocamos este tiempo delante de ti, Señor, para que seas tú, Señor, bendito Dios, juntamente con nosotros, Señor, bendito Rey, Señor, guiándonos a toda verdad, Señor, dándonos el entendimiento, la sabiduría, la comprensión, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Edifícanos, Señor, bendito Rey. Edifícanos, Señor, porque este es el tiempo, Señor, bendito Rey, donde necesitamos ser edificados, Rey, donde necesitamos ser, bendito Dios, enseñados, donde necesitamos ser construidos, Señor, bendito Rey, Señor, por tu palabra, Rey. Gracias, Rey, por tu Santo Espíritu, Rey. Y que sea operando, Señor, en nuestras vidas, Señor, y que no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que seamos oidores, Señor, y hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo, Señor. Amén y amén. Sí, mis hermanos, y entonces doy gracias al Señor, los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos hoy sus familias, bendecidos sus lugares de trabajo, sea bendecida la artesa de amasar, sea bendecido todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendiciones también a nuestros amigos, en el nombre de Cristo Jesús.
Les habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo, Roca de Agua Viva, y estamos trabajando el tema acerca de la humildad. Y en la primera parte habíamos hablado que después de que había salido de nosotros la arrogancia, la vanidad, el orgullo, la soberbia, la altivez, después de que sale todas estas cosas de nuestra vida en las ministraciones que hemos estado teniendo, entonces es necesario que haya una renovación de nuestra mente, que haya una renovación en nuestro ser. Y por eso nosotros entonces hablábamos acerca de aquello que es necesario hacer esos cambios, y lo mirábamos en Romanos capítulo 12, y en el versículo 2 nos dice la palabra de Dios, dice: no os conforméis a este siglo. Hay otra versión que nos dice que no nos conformemos a este mundo, ¿sí? Y entonces, importantísimo que nosotros podamos entonces tener en cuenta que es algo que nos dice, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Entonces es algo que tenemos que trabajar. O sea, cuando hemos echado fuera, ¿sí?, ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de vanidad, ese espíritu de orgullo y todo lo que lo rodea, todo lo que lo escuda, todo lo que lo protegía, ese fuerte, era necesario, esa soberbia espiritual, era necesario entonces después empezar a hacer un cambio en nuestra mente. Un cambio en nuestras actitudes, en nuestra forma de mirar también. Y entonces nos dice que no nos amoldemos al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de sus mentes. O acá nos dice que es de nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces esto es muy precioso, mis hermanos, porque la humildad, hermano, nos habla la palabra de Dios, que la humildad es una palabra que se llama, en griego se llama tapernos. Y esta palabra quiere decir que es bajo. Y hablábamos anteriormente, en el número 1, hablábamos de la forma en que el Señor, siendo maestro y siendo Señor, Él se despojó de su manto, o sea, de su autoridad, de su puesto, y descendió a ser como un esclavo a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces la palabra humildad quiere decir bajo. La palabra humilde es humilde de espíritu. Y también podemos mirar que esta palabra humildad nos habla también de lo que es reconocer que estamos en deuda con Dios y con el prójimo, y para llegar a ser lo que somos ahora. O sea, la humildad es algo muy parecido a lo que es la mansedumbre, ¿sí? Y esto nosotros tenemos que irlo teniendo en cuenta, hermanos, porque en esto se despliegan mucho los dones, los frutos del Espíritu. Y la humildad es como el colador de toda la obra, de todas las obras que nosotros debemos de hacer. En la humildad nosotros tenemos la humildad va en dos sentidos: en un sentido hacia arriba, que es en el sentido hacia Dios, y también un sentido hacia abajo, hacia nuestro prójimo. Cuando vemos el sentido hacia Dios, es de reconocerlo que Él es primero, es reconocerlo a nosotros reconocerlo a Dios como el dador de todo, que dependemos de Él, es reconocerlo que estamos en deuda con Él, ¿sí? Y con nuestro prójimo, porque es como si estar bajo, estar en una forma inferior, aunque seamos ministros, aunque seamos universitarios, aunque seamos lo que seamos, ¿sí? Considerarnos en un nivel
más bajo que ellos, ¿sí? Es importantísimo, y esto tiene que ver con la humildad. La humildad se hace una dependencia con el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que es el orgullo, la arrogancia, la soberbia, la altivez, se trabaja independientemente. En cambio, la humildad con respecto al cuerpo de Cristo es hacernos uno. Debe haber una ayuda mutua, no estar independientes, porque por eso es cuerpo. Digámoslo así, el corazón necesita de otros órganos, ¿sí? Por ejemplo, necesita de la sangre, porque si no solamente sería un músculo. Necesita de las arterias, necesita de todo ello, necesita el corazón para poder bombear, necesita de una energía, y asimismo los pulmones. Entonces todos nos necesitamos, todos los órganos se necesitan unos a otros. Entonces, asimismo, en la humildad, ¿sí?, hay una dependencia en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Una dependencia de Dios y una dependencia de los otros miembros del cuerpo de Cristo, de nuestros hermanos. En la humildad se busca el apoyo, ¿sí?, la colaboración, y nosotros podemos mirar esto, que es todo lo contrario a lo que es la arrogancia espiritual, todo lo que es contrario a lo que es el orgullo, porque se trabaja es independiente y para mostrarse la persona solamente. En cambio, aquí nos habla el Señor a nosotros, entonces es de una dependencia, de una colaboración, de agradecernos unos a otros, de reconocernos unos a otros, y reconocer también igualmente nuestras limitaciones, reconocer nuestras debilidades. Y lo hablábamos anteriormente, que el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, él está considerando sus limitaciones, y él dice, por ejemplo, en el versículo 5 nos dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y dice aquí en el versículo 9, nos dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Entonces, ¿qué tipo de debilidades el apóstol Pablo hablaba? Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, aquí el Señor nos muestra la forma en que el apóstol Pablo, aún siendo el apóstol de la gracia, el apóstol que trajo el evangelio para los gentiles, y él dice que él se gloria en las debilidades. Entonces es la forma en que nosotros podemos hacernos humildes. Entonces también igualmente en la humildad reconocemos esas limitaciones y reconocemos también nuestras debilidades y pedimos ayuda, ¿sí? En la humildad está el pedir ayuda a otros, ¿sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo mismo habla y pide ayuda en las oraciones para que la palabra corra y sea glorificada. Él está pidiendo constantemente oración a las iglesias. Entonces, es la forma como él pide ayuda, es la forma como el Señor también aún en las necesidades de él fueron provistas. Asimismo, nosotros también necesitamos muchas veces la ayuda de la oración, la ayuda de la administración. Y hablábamos de cuando el Señor le está lavando los pies a los discípulos, que lavar los pies era muy necesario porque era una administración para la vida de los apóstoles. Y el apóstol Pedro, él dijo que él no se dejaría lavar los pies del Señor Jesús. Y entonces el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies,
no tendrás parte conmigo, o sea, en el ministerio, en todo ello. Y entonces dijo, no, Señor, entonces lávame la cabeza y lávame las manos, lávame todo. Dijo, no, ustedes ya están limpios por medio de la palabra que yo les he dado, solamente es los pies. Y entonces esa es la parte importante, que también en la humildad, entonces tenemos limitaciones, tenemos debilidades, pero asimismo, hermano, es necesario, ¿sí? Es necesario que pidamos la ayuda, pidamos la administración. En la humildad también se busca es la voluntad de Dios para ser conducidos, para ser guiados. Y esto es importantísimo, hermanos, de el ser conducidos por el Señor. Y es bien interesante porque el Señor ahí en Mateo 7:21 dice que muchos le dirán en aquel día, o sea, en el día en que la iglesia va a ser juzgada, porque primeramente el juicio empieza por casa, y entonces la iglesia va a ser juzgada primeramente, ¿sí? Y entonces está el tribunal de Cristo, y en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre no profetizamos, Señor, y en tu nombre no sanamos enfermos, Señor, y en tu nombre no echamos fuera demonios. Pero yo les diré, dice el Señor ahí en Mateo 7, yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no fueron conducidos en la voluntad de Dios, sino que hicieron su voluntad. Y es importante entonces que nosotros, en la humildad, nosotros seamos conducidos primeramente por el Señor. Y también en la iglesia han dejado los 5 ministerios, y es importante entonces que nosotros lo podamos entender. Mis hermanos, importantísimo que en la humildad nosotros podamos reconocer los errores que nosotros tenemos. Importantísimo esto, el reconocer el error, porque pues lo miramos, el orgulloso, el soberbio, el arrogante no va a reconocer sus errores, no va a reconocer que está equivocado, no va a reconocer, ¿sí?, cuando es señalado, cuando es acusado, no lo va a reconocer. Mientras que el humilde siempre reconocerá los errores, pero también, hermano, va a trabajar en esto de que aún siendo culpado, sin que sea culpable, aunque sea inocente, él va a tener esa cordura para poder llevar esa forma de que el Señor nos muestra a nosotros, de que el humilde va a estar bajo, va a reconocer errores, aun cuando lo señalen, siempre va a tener la parte que es el Señor el que hace la justicia. Y como dice la palabra, el que se humilla será enaltecido, y el que se levanta será humillado. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros podamos entender también que el ser humilde no es un sinónimo, no es una forma de debilidad ni de pobreza, hermano. Cuando nosotros miramos esta parte de la humildad, no quiere decir que la persona que es escasa de recursos económicos o lo que fuere, no quiere decir que sea humilde, ¿sí? La persona pobre, la persona que marginada, no quiere decir que sea humilde, porque hay mucha gente que aún no teniendo las cosas, las necesidades, es orgullosa. Entonces la humildad no es sinónimo de pobreza ni de debilidad, ¿sí? Eso es bien importante, porque antes la persona humilde maneja lo que son el fruto del Espíritu, mis hermanos. Y entonces, al manifestar el fruto del Espíritu, hermano, es una persona que tiene dominio propio, es una persona que es paciente. Y como les digo, es el filtro de todos los frutos del Espíritu Santo, y que el punto principal
en el fruto del Espíritu Santo es que se haga con amor, para que asimismo la justicia de Dios, o sea, el veredicto de Dios, diga: buen siervo fiel, entra el gozo de tu Señor. ¿Sí? Ese es el veredicto, donde yo sea calificado por el Señor y que me diga: buen siervo fiel. Allí es la parte importante. Entonces, si yo voy a hacer cualquier obra, es importante que esté hecha en amor, esté hecha en buena voluntad, esté hecha en bondad, esté hecha en mansedumbre, ¿sí? Entonces, ahí es donde el Señor nos califica a nosotros, que son las obras de justicia. Igual hay obras de justicia que están encomendadas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, mis hermanos, queríamos de pronto entonces mirar el fruto del Espíritu. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros tenemos un tema, hermanos, aquí en YouTube, y les voy a dejar el link abajo, donde nos muestra los frutos del Espíritu. Y es importante, hermano, que nosotros podamos entender que para poder dar fruto, hermano, necesitamos estar crucificados. O sea, no solamente, óigalo bien, hermano, llevar la cruz, sino estar crucificados y morir, ¿sí? Porque el apóstol Pablo mismo dice: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este varón había muerto ya en la cruz. Debemos entender, hermano, que el estar en la cruz, el Mesías Rey fue crucificado a las 9 de la mañana, en la hora del primer sacrificio, y fue muerto, ¿sí?, en el segundo sacrificio a la hora de la tarde, a las 3 de la tarde. O sea que tuvo todo este tiempo de horas, ¿sí?, crucificado. Entonces, el tiempo nuestro para llevar la cruz, el tiempo nuestro para estar en la cruz, siempre va a haber, como le dijeron al Mesías: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y movían la cabeza y decían: salvó a tantos, ¿por qué no se salva a él? Sálvate a ti mismo. Y así lo vituperaron, ¿sí? Se burlaron de él. Hasta los dos mismos ladrones lo injuriaban, hasta que uno llega al arrepentimiento después de toda la injuria, porque ahí nos dice la palabra de Dios que los dos ladrones lo injuriaban, hasta que hubo el arrepentimiento de uno de los ladrones. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos el tiempo de la cruz. Y hay unos temas, hay 7 temas acerca del llevar la cruz también. Importante, porque en la medida en que nosotros vamos llevando la cruz, hermano, es crucificar el hombre viejo, es llevar el hombre viejo a la cruz, ¿sí?, para que muera. Entonces debemos ir entendiendo, hermano, que también la muerte del Señor o la muerte de una persona van muriendo áreas de su vida, ¿sí? Van muriendo organismos de su vida, y asimismo el nuestro, ¿sí? Entonces, asimismo, en la cruz vamos muriendo hasta que podamos decir, como dijo el Señor: consumado es, ¿sí? Hasta que nosotros podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo: estoy crucificado con Cristo, ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. Entonces aquí nos dice que más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y dice que contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo
Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos que entender, hermano, que para producir los frutos del Espíritu es necesario que nosotros estemos crucificados, y para poder andar en el Espíritu, hermano, es porque ya hemos muerto a la carne. Hemos crucificado a la carne con nuestras pasiones y nuestros deseos. Y ya no somos más vanagloriosos, ni nos irritamos unos a los otros, ni nos envidiamos unos a los otros. Aquí nos lo dice en Gálatas 5:26. Perdón, mis hermanos. Entonces, lo que es el irritarnos, ya no vamos a estar más en estas cosas si estamos crucificados, ni nos vamos a estar envidiando los unos a los otros, sino que vamos a empezar a manifestar el fruto. Ahora yo les hago una pregunta, mis hermanos. La palabra de Dios nos dice a nosotros que por los frutos lo conoceréis, ¿cierto? Entonces, por el fruto del Espíritu Santo nos pueden conocer que nosotros somos creyentes, que somos hijos de Dios, ¿sí? Pero si somos árboles de justicia, tanto tú como yo, si somos árboles de justicia, ¿por qué nos van a conocer? ¿De qué forma nos van a conocer a nosotros? ¿Qué tipo de árbol de justicia eres tú? Entonces, debemos entender, mis hermanos, que el fruto del Espíritu nos dan a conocer como los hijos de Dios y semejantes al Mesías Rey, ¿cierto? Pero asimismo, con el fruto, ¿sí?, la labor que nosotros desarrollamos en nuestras vidas, ¿sí?, el ministerio, el llamamiento santo que nos han hecho, ¿sí?, el propósito para el cual fuimos traídos a esta tierra y fuimos llamados, fuimos comprados con precio de sangre. Ese propósito se va a manifestar es así, de esta forma, caminando como el Mesías, y allí es donde se va a manifestar lo que nosotros somos, la obra de justicia para la cual hemos sido comprados y hemos llegado hasta este punto. Entonces, cuando nosotros miramos un árbol de justicia, mis hermanos, entonces, ¿qué es lo que identifica al árbol? ¿Sí? Lo que identifica al árbol, ¿sí?, es ese llamamiento, y es la práctica, es vivir en el Espíritu. El vivir en el Espíritu es donde se manifiesta lo que somos nosotros. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 2, hermanos, nos dice la palabra de Dios que todo esto está impregnado en nuestro espíritu. Dice la revelación por el Espíritu de Dios. Y es que nosotros entonces debemos de entender que esta revelación está consignada en nuestro espíritu. Dice en el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, aquí está con E mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Aquí está con E minúscula, que dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu, o sea, el Espíritu con E mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí está. Entonces, hermano, es muy importante llevar la cruz, estar crucificado y morir
donde el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y murió por mí. Entonces debo entender, hermano, que si yo estoy andando por el Espíritu, hermano, entonces debo entender que así, de esta forma, si estoy andando en el Espíritu, si estoy viviendo en el Espíritu, entonces allí es donde se va a manifestar lo que está consignado en mi vida de quién soy yo. De esta forma es que entonces conozco quién soy yo. Muchas veces, hermanos, nos han hablado profetas de Dios, de lo que somos. Digámosle que nos digan que somos un profeta, o que somos un maestro, o que somos un apóstol, ¿sí? Esto no lo han dicho, no lo han hecho saber. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, nosotros vemos al profeta Jeremías, y el Señor lo manda, ¿sí? Ahí en Jeremías 1:10 el Señor le está diciendo a Jeremías que Él lo ha llamado para que, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar, edificar y para plantar. Aquí este es el llamamiento del profeta Jeremías, mis hermanos. Pero si nosotros vemos el llamamiento del profeta Isaías, el llamamiento del profeta Isaías tiene que ver con otras cosas muy diferentes, y lo podemos ver en Isaías capítulo 6, hermano. Allí el Señor le está diciendo, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni comprendan, y haya para ellos sanidad. Entonces, mire, hermanos, vemos las diferencias en los llamamientos. Y así también a Ezequiel el Señor lo envía a Babilonia, y lo está enviando a gente rebelde. Y entonces el Señor le dice: mira que te doy, dice aquí en Ezequiel 2:9, dice, en el 8 dice: he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y los mandaba era a los hijos de Israel que estaban allá en la deportación en Babilonia. Entonces podemos ver, hermanos, tres profetas con un llamamiento totalmente diferente uno de otro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? ¿Sí? El andar en el Espíritu, el vivir en el Espíritu, es donde se va a manifestar el tipo de árbol que somos nosotros. Somos árboles de justicia, pero que seamos identificados, ¿sí?, en ese llamamiento, en esas obras que el Señor nos da para realizar, así como estos profetas, así como el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue enviado de la circuncisión. El apóstol Pablo fue enviado a los gentiles. Entonces vemos, hermanos, que tienen unos llamamientos, ¿sí? Son apóstoles, pero tienen unos llamamientos. Asimismo, también, hermano, nosotros tenemos que entender entonces el llamamiento que nosotros tenemos y qué es lo que debemos de hacer. Y esto es la parte importante, porque es las obras de justicia
donde no estamos hablando de salvación, porque la salvación es por gracia, la salvación es por fe, ¿sí? Pero nosotros tenemos que hacer una obra, ¿cierto? Santiago nos habla a nosotros, dice, muéstrame tus obras y yo mostraré mi fe, ¿cierto? Y dice aquí, Santiago capítulo 2, dice, la fe sin obras es muerta. Dice, en Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, mas muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces aquí está el punto, hermano, que nuestra fe, nuestra salvación, ¿sí?, no se va a perder en este sentido de que por las obras, ¿cierto? Entonces, pero sí vamos a tener los galardones. Recuerden, hermano, los talentos que se entregaron, ¿sí? A uno le entregaron 5, al otro 2 y al otro 1. Recuerden esto. Entonces, el Señor, el que desarrolla la obra de justicia, lo que nos dice Efesios 2:10, ¿sí?, que Él preparó obras para nosotros, ¿sí?, unas obras, buenas obras, ¿sí? Nos dice, porque somos hechuras suyos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, están estas obras preparadas para que nosotros andemos en ellas, pero déjeme decirle, hermano, que esta es la parte también importante. Bueno, lo tenemos que hacer es en el Espíritu. Tenemos que haber ya crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, y debe haberse manifestado también el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque para andar en el Espíritu hay que morir. Para morir tenemos que estar crucificados. Para estar crucificados tenemos que hacer morir las obras de la carne y que se manifieste el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, es algo que nosotros tenemos que entender para que así podamos hacer esas obras de justicia y que nos digan buen siervo y fiel. Como dice aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, y a ella, ¿a quién? A la novia. ¿Sí? A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿sí?, son las obras, son las acciones justas de los santos. Entonces, mi hermano, importantísimo que nosotros podamos comprender estas cosas. Entonces, este fruto de buenas obras, hermano, este fruto de las buenas obras es donde el Señor está diciendo buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque hay buenas obras de la carne también, ¿sí? ¿Cuáles son las buenas obras de la carne? Las buenas obras de la carne son aquellas obras que nosotros hacemos en vanidad, en orgullo, así como el Señor hablaba de Filipenses, que unos predican a Cristo por contienda, otros predican a Cristo por vanagloria. El apóstol Pablo dice, bueno, de ellos, dice, pero dice aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Estas son las buenas obras de la carne, ¿sí? Y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esto es lo que nosotros hablamos de las buenas obras de la carne, ¿sí?
que se pueda predicar a Cristo, que se puedan hacer obras, ¿sí? Pero por envidia, por jactancia, por soberbia, por orgullo, por altivez, ¿sí? Esas son las buenas obras de la carne, mis hermanos. Entonces, también hay obras muertas, ¿sí? También hay obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas que nos dice Hebreos capítulo 6? En Hebreos capítulo 6 nos habla a nosotros de las obras muertas. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Aquí entonces nos está hablando, ¿sí?, de nosotros, el arrepentimiento, ¿sí? Y también nos habla de las obras muertas. Las obras muertas son obras que ni siquiera el Señor nos ha mandado a hacer y estamos haciendo, y eso no nos van a calificar porque no están, ¿sí?, entre las cosas que nosotros debemos de hacer. Entonces nosotros estábamos hablando, hermanos, que si nosotros no renovamos, ¿sí?, nuestra mente, no se amolde al mundo actual, sino sea transformado mediante la renovación de la mente, para que así podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si usted, hermano, renueva su mente cada momento con la palabra de Dios, si usted cambia todas esas cosas mundanas, si usted cambia su mente, ¿sí?, porque dice no se amolde al mundo actual, ¿sí?, no se amolde a todo lo que le hablan, a que le están intimidando y que esté lleno de miedo por todas estas noticias que pasan, hermanos. Hermanos, yo estaba estos días sentado ahí mirando unas noticias y eran unos atracos y mostraban atracos allá en Bogotá y mostraban robos aquí, robos allá y todas esas cosas, y se quiso venir una cosa para entrar hacia mi vida a llenarme de miedo. Y entonces yo reaccioné y dije, no, esto no puede entrar a mi vida, el miedo no puede venir a mi vida sobre esto. Y ahí mismo cogí, cambié de canal y dije, fuera de este lugar, y se me va de mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo llevan y lo paniquean a uno, lo llevan a uno a una situación y por eso es que nos dice, el Señor nos dice, no se amolden al mundo actual, no se conformen a este siglo, sino que transformen por la renovación de vuestro entendimiento. Y acá nos dice que por medio, ¿sí?, de la renovación de nuestra mente, hermano. Entonces nosotros no podemos estar mire y mire noticias y que nos llenen de miedo, nos llenen de pánico, hermano, porque hasta las defensas se nos bajan. Y eso es lo que han querido, que no recibamos sol, que las defensas se nos bajen y que estemos todos encerrados y sin nada de comunicación ni nada de ello, para que así entonces pueda entrar cualquier cosa a nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, necesitamos hacer ese cambio de mente, necesitamos hacer esa renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos conocer, ¿sí?, cuáles son las obras que tiene el Señor para nosotros, y que nosotros podamos entonces, mis hermanos, empezar a caminar en esas obras de justicia, ¿sí?, que sea en el tiempo del Señor que nosotros podamos caminar en esas obras de justicia. Entonces, hay algo bien precioso, hermanos, que nos dice el Salmo 37:11, que es lo mismo que nos dice Mateo 5:5. Mateo 5:5 nos dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la mansedumbre es algo que el Señor nos habla, dice que llevemos su yugo y que aprendamos de él a ser mansos y humildes de corazón. Entonces, la mansedumbre, hermano, es algo bien precioso, es un fruto del Espíritu, ¿sí? La mansedumbre es un fruto del Espíritu,
y que el Señor nos dice a nosotros que caminemos en esa mansedumbre, aprendamos, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Queriendo entonces decir que la mansedumbre, hermanos, nos trae esa paz, y la mansedumbre tiene que ver, hermano, con la palabra praos, ¿sí? Que quiere decir humilde, suave, dócil, pacífico, afable, ¿sí? Que tiene esa templanza. También se habla de lo que es el pobre de espíritu, ¿sí? Y entonces esa parte que nos dice en Mateo, ¿sí? Bienaventurados los pobres de espíritu. Esto tiene que ver con lo que es ser manso. Y aquí entonces nos dice el versículo 5, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, y bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces es algo que nosotros debemos de ir trabajando en la mansedumbre, pero como les digo, es necesario que tú y yo, hermano, empecemos a hacer algo bien importante, y que tiene que ver con el crucificar, ¿sí? Con el crucificarnos. Si nosotros no nos crucificamos, no se van a poder a producir estos frutos del Espíritu, ¿sí? Debemos de entender, hermanos, que en la forma en que nosotros nos crucifiquemos, en esa forma se va a manifestar el fruto del Espíritu. Si nosotros, hermanos, no nos crucificamos, no va a haber manifestación del fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque un árbol no necesita hacer esfuerzo para que salga el fruto, ¿sí? Antes florece primeramente. Si un árbol primeramente florece, muchos de los árboles que tienen fruto primero florecen y después entonces manifiestan el fruto. Entonces igualmente nosotros, al andar en el Espíritu, ¿sí? Crucificando la carne, estando muertos en Cristo, entonces va a fluir el fruto del Espíritu, hermano, en nuestras vidas sin ninguna fuerza, así como decir que tengo que hacer una fuerza, que tengo que hacerme el propósito, no le voy a contestar, no le voy a decir esto, no tal cosa, no tal otra, hermano. Crucifíquese y verás que el fruto fluye, ¿sí? Empieza a fluir el fruto del Espíritu, importantísimo. Por eso dice que es pobre de espíritu, ¿sí? El manso es como una persona pobre de espíritu, porque está siempre necesitado de Dios. Entonces los mansos tienen que ver mucho también con la humildad. O sea, el filtro de esa mansedumbre es la humildad, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar en un nivel bajo, ¿sí? Donde ve a las personas como superiores. Aunque yo sea superior, aunque yo sea el ministro, voy a ver a las personas como superiores. Eso es humildad. Y la mansedumbre tiene que ver con ser suave, con ser dócil, con ser pacífico, con ser afable, ¿sí? Y siempre está dispuesto a reconocer a los otros como superiores a sí mismo. No guarda rencor, está siempre dispuesto a perdonar las ofensas y recibir aún todas esas ofensas recibidas, y no permite que las heridas causen amargura y resentimiento. No busca vengarse por sí mismo y tampoco toma la justicia en sus manos, sino que se la deja al Señor. Esto es ser una persona mansa de espíritu, ¿sí? Disculpen. Entonces, mis hermanos, si nosotros vemos a Moisés, la palabra de Dios en Números 12:3 nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra.
Pero esto yo me pongo a pensar, hermanos, y digo, Señor, y esto fue lo que a Moisés lo hizo eliminar. Obviamente es la ley, obviamente eran todo lo que era la ley de Dios, y era su exponente, era ese profeta que estaba exponiendo lo que era la ley. Y entonces, por eso dice que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Y entonces él no entró a la tierra de Canaán porque se sublevó, se salió de su mansedumbre, hermano, y maldijo al pueblo de Israel, les dijo rebeldes, y cogió y golpeó la roca cuando el Señor le había dicho a él que le hablara a la roca. O sea, la fe, hablarle a la roca, no golpearla. Entonces allí se concluyó ese capítulo de Moisés, pero la palabra de Dios nos dice que él era el hombre más manso de la tierra. Y nosotros podemos mirar, hermanos, que en estos frutos del Espíritu son triadas, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, están triadas, está el amor, el gozo y la paz, una triada que es de parte de Dios, que nos da el amor por medio del Espíritu Santo de Dios. Cuando nacimos de nuevo, vino el Espíritu Santo a nuestras vidas y llenó de amor nuestro corazón. El gozo nos muestra, hermanos, y es bien precioso lo del amor, hermano, porque el amor es trino, ¿sí? El amor dice, cuando dice yo te amo, cuando dice el Señor yo te amo, está primero diciendo yo, o sea, como el Padre, ¿sí? Dice que el Padre es la fuente del amor, y yo te amo, o sea, a ti, al Hijo, ¿sí? El amado. Y el amor es la parte importante que es la que emana ese amor y fluye hacia el Hijo, y que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, asimismo para nosotros, ¿sí? Cuando nosotros vemos ese amor, está manifestado, es la manifestación del Padre por medio de su Cristo, morir en la cruz y aún enviarnos el Espíritu Santo, donde nos inunda de ese amor divino a nosotros, y para que nosotros lo podamos manifestar a otros. Es muy precioso, hermanos, porque Dios manifestó ese amor a todos los hombres. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a Jesucristo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea. Y es por medio del Espíritu Santo de Dios que nos confronta, que nos reargulle, ¿sí? El Espíritu Santo nos confronta, nos hace entender, ¿sí? De que nosotros por medio del Espíritu Santo nosotros vamos a poder comprender todas las cosas. Por medio del Espíritu Santo es que podemos manifestar el fruto del Espíritu, podemos manifestar el amor. Entonces, importante, hermano, ese amor es el amor ágape, ¿sí? Y es el amor de Dios en todo el universo, y es el amor de Dios para con los hombres. Entonces, el gozo también tiene que ver con la alegría, ¿sí? Una alegría grandemente. El deleite tiene que ver con extender el favor, inclinarse hacia nosotros, ¿sí? Y eso tiene que ver con la humildad misma, hermano. O sea, estos dones, todo tiene que ver con el Señor inclinarse hacia nosotros, bajarse hacia nosotros, ¿sí, hermanos? Por ahí escuchaba que una de las formas como el Señor, digámosle, que se ensució sus manos, fue haciendo del barro, haciéndonos a nosotros. Y la otra forma es de que el Señor, con sus manos ensangrentadas, por redimirnos a nosotros. Entonces siempre el Señor se ha bajado, y eso tiene que ver con la gracia, hermanos, de bajarse, ¿sí? De humillarse, de ser humilde, ¿sí?
de humillarse hacia nosotros, a él sentirse en gozo de inclinarse hacia nosotros y estar dispuesto, ¿sí?, a favorecernos a nosotros en cada momento. Es el regocijo por la gracia, es el regocijo de que un hijo camine, ¿sí?, en santidad, camine en todo lo que es. Eso es el gozo, pero ese gozo también nos lo dieron a nosotros cuando nos perdonaron nuestros pecados. Yo me acuerdo, hermano, que yo decía, yo no sé qué me pasa, pero yo siento una felicidad, yo siento algo que es, pero no es de un momentico, como cuando a uno le dan un regalo y uno se siente como con esa felicidad y todo eso, y después termina, porque ya vio lo que le dieron y ya terminó esa felicidad. No, ese gozo de la salvación es interminable, hermano, es constante. Y entonces yo en los primeros tiempos de mi vida, yo decía, tan raro, yo me siento de esta forma. Y entonces estaba en la casa de una compañera, de una hermana en Cristo, y yo le decía a ella, mira que yo me siento más raro, yo me siento así. Y la mamá de ella me estaba escuchando, y ella me dijo desde una habitación, me dijo, ese es el gozo de la salvación. Y yo le decía, Señor, gracias. Gracias, Señor. Y eso, hermanos, lo que es el gozo, lo que es la paz, el enemigo quiere trabajar para tumbárnoslo, para que no sintamos ese gozo, para que no sintamos esa paz. Y estos tres frutos, estos tres nos los dieron a nosotros, pero nosotros debemos magnificarlos, ¿sí? Es el amor, el gozo y la paz. El Señor nos dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y eso es verdad, mis hermanos, porque muchas veces pueden estar pasando situaciones fuertes, pero aún la fe que nos da el Señor, esa fe nos sostiene, ¿sí?, en ese amor, en ese gozo y en esa paz. Aunque estén pasando situaciones fuertes en nuestras vidas, pero tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y tenemos ese gozo del Señor. La palabra para gozo es shará, y la palabra para paz es, en griego, es eirene. Y entonces también es como decir el shalom de Dios, ¿sí? Entonces es el bienestar. La paz es el bienestar, el shalom, la tranquilidad, ¿sí?, de nosotros como individuos delante del Señor. Es unirnos en el todo, en la totalidad, unirnos a Dios, ¿sí? Como decir, el que se une en espíritu, un espíritu es con el Señor. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Y entonces eso es lo que nosotros, ahí tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero tiene que haber una unidad con Él, unirnos en todo, hermano, y que seamos una totalidad, o sea, que seamos uno en Cristo, ¿sí? Uno, que sea uno, una totalidad. Entonces, ese regalo, ¿sí?, que nos dio el Señor, hermano, nosotros debemos de cuidarlo, ¿sí? Debemos de entender que el enemigo con las ansiedades, con las angustias, con todo ello, él quiere que nosotros perdamos esa paz. Y entonces, aún con el pecado, mis hermanos, el pecado quita ese gozo, el pecado quita esa paz, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno está en zozobra. Pero por eso es bueno, es importante el arrepentimiento, mis hermanos. El arrepentimiento verdadero, y decirle al Señor que nos limpie con su sangre. Y entonces vuelve esa paz, vuelve ese gozo a nuestras vidas. Entonces el Señor es precioso, hermano, para con nosotros. Dice que la paz y la bendición vengan a tu hogar, vengan a tu vida, vengan al lugar de tu trabajo. Que esa paz y que la bendición de Dios vengan a tu hogar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estos son los primeros 3 frutos del Espíritu.
que el Señor da a nuestras vidas, ¿sí? Y esto es hacia Dios y de Dios hacia nosotros, ¿sí? Porque debemos de amarlo al Señor y debemos de permanecer en ese gozo y permanecer en la paz. La siguiente tríada tiene que ver con nuestro prójimo, que tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con la benignidad y tiene que ver con la bondad. Entonces la paciencia, la palabra paciencia tiene que ver con hupomone, dice esa palabra que es estar, hermano, póngale, esto es bien tremendo porque es estar, ¿sí? Permanecer en el Señor, ¿sí? En medio de las dificultades, tanto internas como externas, ¿sí? De permanecer en el Señor y de permanecer en la tranquilidad. Como les digo, no es que en esa voy a guardar una paciencia y voy a morderme la lengua, no, es la actitud de permanecer firmes aún en momentos difíciles y ante personas hostiles, ¿sí? Esto es lo que es la paciencia, ¿sí? Es la actitud de permanecer firmes, de permanecer tranquilos, ¿sí? De permanecer en la paz, de permanecer en el gozo, sea externamente o aún en la prueba internamente, en la prueba que el Señor coloque a nosotros, cuando nos coloca a nosotros, de permanecer fieles, de permanecer íntegros. Esta es la paciencia, tanto externamente como internamente. En Santiago nos habla acerca del agricultor, que él espera pacientemente a que el agricultor, cuando siembra, él espera pacientemente que la semilla empiece a brotar y que aún madure y para que dé ese fruto. Entonces, asimismo, nosotros, hermanos, debemos de permanecer pacientemente, hermanos, en medio de todas estas cosas. Sino, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, pero es que hace mucho tiempo están diciendo que el Señor viene, y nada, que nada viene, nada, a uno le meten un miedo, le meten una cosa y le meten otra, y que el Señor viene y que arrepiéntase y que camine en santidad y que tal cosa y que tal otra. He oído a muchos creyentes y se han ido otra vez para el mundo, se han ido y se han dejado ver su desnudez. Pero es importante que nosotros tengamos esa paciencia para con el Señor, esa paciencia para con nuestro prójimo. La paciencia también tiene que ver con la largura de ese, dice aquí que es macrotumia, ¿sí? Es la largura de esa pasión, ¿sí? Es decir, de esperar ese tiempo suficiente antes de expresar el enojo. Es evitar el uso de cosas de la fuerza, ¿sí? De la violencia. Entonces esa es la largura de espera, ¿sí? La largura es macro, quiere decir largo, es la largura en la pasión de la ira, de las pasiones, es esperar, ¿sí? En esas pasiones. Entonces, a mí me parece muy precioso todo esto, la benignidad. La benignidad tiene que ver entonces con el ser buenos, ¿sí? La benignidad tiene que ver con que nosotros seamos buenos, y entonces se llama crestotes. Dice que es la amabilidad, la afabilidad, la bondad, el bien, la benevolencia, la misericordia, el trato a los demás, la excelencia. Esto tiene que ver con la benignidad. En la benignidad se hace no más que servir y ayudar a las personas, aún nosotros le podamos ver algún error o alguna situación y callamos, ¿sí?
no decimos nada, sino que es para el bienestar de las otras personas, ¿sí? Es ser útil, ¿sí? Se refiere a satisfacer una necesidad de una persona, ¿sí? En su tiempo determinado de parte de Dios. Estábamos hablando de aquel hijo pródigo, ¿sí? Nosotros habíamos hablado anteriormente acerca del hijo pródigo. En la benignidad es necesario, ¿sí?, que nosotros caminemos en el favor de Dios, en la manera de Dios, en el tiempo de Dios, para ayudar a otras personas. Porque si el hijo pródigo dice allí que él se había gastado toda la plata y se puso a trabajar apacentando cerdos y nadie le daba nada, dice allí, y que aún tenía ese hambre y deseaba comerse la comida de los cerdos. Cuando él volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros. Yo voy a ir a la casa de mi padre y le digo que no me tenga como un hijo, sino como un jornalero. Pero fue necesario que nadie le diera nada para poder volver en sí. Si le hubieran dado algo, se le hubieran dañado el proceso a aquel hijo pródigo. Entonces, importantísimo en la benignidad, que es el dar, ¿sí?, el hacer bien a una persona, ¿sí?, pero importante que nosotros lo hagamos a la manera de Dios, en su tiempo, en la necesidad real. Y por eso es importante que nosotros le oremos al Señor acerca de ese dar, ¿sí?, de ese ser benignos, ¿sí?, de ser buenos, ¿sí? Y entonces aquí es bien importante que en Proverbios 15:1 nos dice la palabra de Dios: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Entonces aquí nos habla de que la respuesta amable, la respuesta de bien, ¿sí?, aplaca la ira, pero las palabras irritantes encienden la cólera. Entonces, aún en esas palabras, en los actos, en todo, porque es la afabilidad, la bondad, ¿sí?, la excelencia. Entonces, esto es para con mi prójimo, ¿sí? La bondad es algo similar a la benignidad, pero tiene algo que es bien importante también, ¿sí? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque la bondad tiene que ver, dice agatosume, ¿sí? Agatos quiere decir inherente o bueno, y sine quiere decir que es la bondad que viene de Dios y se manifiesta en la excelencia espiritual y moral. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que agatusune, o la bondad, es la persona que es buena, ¿cierto? Hace el bien, pero también hace ver lo espiritual y lo moral de la persona. Entonces nosotros podemos ver que la bondad que el Señor tuvo cuando trajeron a la mujer que la habían cogido en pleno acto de adulterio, vemos que, por ejemplo, esta mujer la iban a apedrear y la iban a llevar al Señor, y le dijeron que la ley de Moisés decía que había que apedrearla. Y entonces el Señor le dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces empezaron desde los más ancianos hasta los más jóvenes a tirar sus piedras al suelo. Y después le dijo a la mujer: mujer, ¿quién te acusa? Nadie. Ya todos se fueron. Yo tampoco te acuso, mujer. Pero vete y no peques más. Esa es la bondad, ¿sí? Se hace un bien porque la iban a apedrear, la iban a matar, y
el favor que el Señor le hace es de que confronta a los que iban a apedrearla, pero igualmente le dice a ella: vete y no peques más, yo tampoco te acuso. Entonces esto es la parte importante en la bondad, ¿sí? Que uno puede hacer el bien, ¿sí? Pero es necesario también confrontar, ¿sí?, a la persona en la obra que se está haciendo, ¿sí? Ser generoso, ¿sí?, en actitud, ser bueno, ¿sí?, hacer el bien a los demás, aunque no lo merezca, ¿sí? Eso tiene que ver con la bondad, ¿sí? Aunque no lo merezca, pero se está haciendo. Entonces, la bondad no excluye la firmeza para corregir. La bondad no es bondad cuando no se deja de corregir, ¿sí? A uno puede decirle a sus hijos, ¿sí? Por decirlo así, uno debe hablar con los hijos, debe hablar bien y todas cosas, y hacerle ver también la parte de la corrección que se debe tener, ¿sí? Y no podemos dejar ir a nuestro hermano así equivocado. No podemos dejarlo a nuestros hermanos con el error. Hay que ayudarlos, ¿sí? Y hay que volverlos al camino. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos ascuas en el fuego cuando hacemos volver a un hermano, ¿sí? Judas nos lo habla también. Dice que nosotros tenemos, cuando hacemos volver a un hermano del error, a un hermano lo volvemos al camino, dice la palabra de Dios en Judas, dice aquí: a algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvarlos, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Y entonces aquí nos habla de que nosotros debemos de hacer esa labor importante, hermano. Entonces, cuando nos habla de lo que es la paciencia, la benignidad y la bondad, son con nuestro prójimo, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener para con nuestro prójimo. Y para con nosotros es la fe, o sea, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio, la templanza. Importantes también estas tres áreas en nuestra vida. La templanza sí que es importante, hermanos, porque esta templanza es el autocontrol y es el dominio propio. Y como les digo, no necesitamos hacer esfuerzo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el Espíritu. Hemos crucificado la carne. Entonces no necesitamos que, ¡ay, no puedo! La mano se me va para allá, el celular a robármelo. No, ven para acá, mano, vaya para allá, mano. No, así no es, hermanos. Cuando estamos llenos del Espíritu, cuando estamos caminando y estamos crucificando todas esas cosas, entonces fluye el dominio propio. Fluye, ¿sí? Entonces, importante lo que es el dominio propio, ¿sí? Y es la parte de nuestro interior y es procedente de nosotros mismos, ¿sí? Que no es por nosotros mismos, sino por el Espíritu del Señor, ¿sí? Ese es el verdadero dominio dentro de nosotros. Podemos hacerlo carnalmente, sí, en nuestras fuerzas, sí. Mordernos nuestra lengua y no hablar y no decir nada, sí. Pero por dentro podemos decirle la palabra que le queremos arriar, y entonces el Señor está viendo una obra, si es una obra de justicia o no, y la va a calificar, ¿sí? Y está nuestra conciencia también. Entonces, segunda de Pedro 1:6 nos dice que a la fe añadamos virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, si hacemos estas cosas, no dejaremos que
que nos caigamos. Entonces, esto es importante en nuestra vida. La mansedumbre, que es ser mansos y humildes de corazón, y lo que es la fe, que es de parte de Dios, pero que nosotros debemos de hacerla crecer. Hermano, si usted quiere ampliar más este tema sobre el fruto del Espíritu, tenemos esa enseñanza. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús queremos caminar en esa humildad, Señor, bendito Dios, Señor. En esa mansedumbre, como tú dices, Señor, de ser mansos y humildes de corazón, Señor. Ayúdanos, Rey Santo, Señor, a que nosotros, Rey Santo, Señor, estemos, Señor, bendito Rey, Señor, de permanecer en la fe, en la esperanza y en el amor, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor. Que obre, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Obra, Rey Santo, Señor. Ayúdanos a que crucifiquemos esta carne, Señor. Ayúdanos a que crucifiquemos estas pasiones y estos deseos, Señor, bendito Rey, Señor. Porque tú dices, Señor, que el reino de Dios no es comida ni bebida, Señor, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que nos auxilie, Señor, para caminar, Señor, como tú caminaste, Rey Santo, Señor, y llevar la cruz, Señor, bendito Rey, negarnos a nosotros mismos, llevar la cruz, Señor, estar crucificados contigo, Señor, juntamente, Señor, y seguirte, Señor, en ese caminar, en ese resucitar, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.